Hola, espero que esté muy bien. Yo soy la doctora Nathalie Colomer, soy médico familiar y trabajo en la clínica alemana. Y hoy día vamos a hablar del estudio y manejo de las infecciones urinarias recurrentes en el adulto. El objetivo de la clase es, vamos a hablar de definiciones de ITU recurrente, vamos a hablar de la epidemiología, el tema de la susceptibilidad antimicrobiana, vamos a hablar algunas palabras sobre la bacteriuria asintomática, estrategias de tratamiento de ITU, prevención de recurrencia. Les voy a proponer un algoritmo de manejo de ITU recurrente, algunos consejos prácticos y comentarios finales sobre qué hacer y qué no hacer. Para hablar de infecciones urinarias recurrentes en el adulto, nos vemos enfrentados a episodios únicos de infecciones urinarias que tenemos que saber tratar. Están las bacteriuras asintomáticas, que también tenemos que saber qué hacer con ellas, y también enfrentar las ITU recurrentes, como prevenir nuevos episodios de ITU. No son objetivos de la clase hablar de ITU complicada, ahí les voy a explicar un poco qué significa esa definición, y el tratamiento de ITU de beta-lactamasa de espectro extendido positivo, y revisar la fisiopatología de la ITU. Quiero agradecer a la doctora Alejandra Marcotti, ella es especialista en infectología, y la doctora Patricia Lagos de medicina familiar, que me ayudaron con algunas diapositivas. Como introducción, tradicionalmente una ITU se diagnostica primero por síntomas característicos como la disuria, la urgencia miccional, la poliaquiuria o el dolor suprapúbico, la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonias en el urocultivo. Hay algunos estudios, eso sí, que sugieren que con un recuento menor, sobre todo en Escherichia coli, pero con síntomas agudos, esto es lo más importante, puede ser suficiente para hacer el diagnóstico de ITU simples y recurrentes. También en el examen de orina nos puede mostrar leucocitos, eritrocitos y nitritos positivos. El concepto de infección del tracto urinario la podemos definir como no complicada y complicada. Esto viene de las guías europeas de urología y que se presentó en París este año, así que está súper actualizada. Entonces, por un lado tenemos las ITUs no complicadas, que tienen que ver la cistitis, la pielonefritis y la ITU recurrente, que tienen un bajo riesgo de urosepsis, y las ITU complicadas, que también hablan de cistitis, pielonefritis, ITU recurrente asociadas a catéter y en hombres, y esas tienen un alto riesgo de urosepsis. Entonces, las ITU no complicadas, ¿qué son? Son infecciones del tracto urinario agudos, esporádicas o recurrentes, como una cistitis inferior, o superior, como una pielonefritis, y que está limitado a mujeres que no están embarazadas, no tienen anomalías funcionales o anatómicas relevantes, que sean conocidas dentro del tracto urinario y no tienen comorbilidades relevantes. Que son las ITU complicadas, todas las que no son no complicadas. Entonces, son ITU que tienen pacientes que tienen mayor probabilidad de un curso complicado. Todas las ITUs en todos los hombres, en las mujeres embarazadas, en pacientes con anomalías funcionales o anatómicas relevantes del tracto urinario, pacientes que tienen catéteres urinarios permanentes, pacientes con enfermedades renales y otras enfermedades concomitantes inmunodepresoras, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 2. Las ITUs recurrentes son ITUs que pueden ser complicadas o no complicadas, pero que tienen una frecuencia de 3 o más ITU en un año o 2 o más ITU en los últimos 6 meses. Estas son las que vamos a hablar en todo su espectro. ¿Cuán frecuentes son? Bueno, antes de los 24 años, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres tendrá una ITU no complicada. Y a lo largo de la vida, más del 50% de las mujeres tendrá al menos una ITU. Eso significa que la mitad más o menos de la población va a tener durante su vida al menos una ITU. Un 26% de las personas que tuvieron una ITU van a presentar una recurrencia en los 6 meses posteriores al tratamiento inicial. Y en APOES se ha visto que la recurrencia dentro de un año en las mujeres de más de 55 años es más de la mitad, o sea, 53%, y en las mujeres de menos de 55 años es el 36%. Se estima entonces, imagínense, que el 15% de los antibióticos prescritos a nivel mundial es para ITU. Eso significa esta es una patología que significa alto costo y que al ser tratada en su mayoría de los casos con antibióticos genera un alto riesgo de resistencia antibiótica.
Es por eso que han surgido muchos programas de optimización del uso de antimicrobianos. En Chile se llaman PROA, en inglés se llaman Antimicrobial Stewardship Programs, y que corresponden a un conjunto de acciones locales coordinadas cuyo objetivo es el uso apropiado de los antimicrobianos en los establecimientos de salud. En Chile sobre todo son conocidos más los de hospitales. Y eso significa que orientan para usar adecuadamente los antimicrobianos cuando estos deben usarse y evita su uso innecesario. Esto se ha visto que mejora los resultados de los pacientes, reduciendo la duración de las estadías hospitalarias, las tasas de mortalidad y las complicaciones relacionadas con los antimicrobianos, reduce la resistencia a los antimicrobianos, por lo tanto tenemos más eficacia de los que existen y prolonga su vida útil antes que exista resistencia más extendida. Disminuye los costos de la atención médica asociados porque no usamos antibióticos que no necesitamos, las infecciones no se vuelven resistentes a los antimicrobianos y no hay complicaciones relacionadas. Una muestra en Chile, este es un informe de susceptibilidad antimicrobiana del 2023 de la clínica alemana en las sedes Vitacura, La Dehesa y Chicureo, y nos habla de las muestras de urocultivo ambulatorio en todos los adultos. Nos muestra, por un lado, que el 80% de las infecciones urinarias de los urocultivos positivos son por Escherichia coli, el 7% son por Klebsiella pneumoniae, el 5% por Enterococcus faecalis y un 8% por varios otros. Y por un lado nos muestra que la Escherichia coli tiene una sensibilidad a la nitrofurantoína y a la fosfomicina más del 90%, pero tiene una sensibilidad al ciprofloxacino y al cotrimoxazol de menos del 80%. Y el cefadroxilo aún menos. Eso significa que las Escherichia coli son mucho más susceptibles a la nitrofurantoína y a la fosfomicina que al cipro, al cotrimoxazol y al cefadroxilo, que son antibióticos usados habitualmente. Les quiero mostrar una cosa que es el Enterococcus faecalis. Si se fijan en el antibiograma, no muestra las cefalosporinas, no muestra la gente a la amicacina, sí el cipro con alta resistencia, la nitro, la ampicilina y la vancomicina. Y es porque el efecto sobre el Enterococcus faecalis de los cefalosporinas no es muy bueno. Los mecanismos de resistencia detectados, sobre todo resistencia a la cefalosporina de tercera generación, es un 6% en la Escherichia coli y un 15% en la Klebsiella, y eso incluye el mecanismo BLI, que hablamos al principio. Entonces, es muy importante en una infección tan prevalente que vamos a necesitar usar antimicrobianos, evitar, por un lado, los riesgos, evitando el uso innecesario de antibióticos, y los beneficios que tiene tratar una patología con antibióticos usando el medicamento adecuado. Uno de los típicos casos que veo muy frecuente es que los pacientes con bacteriuria asintomática reciben tratamiento, ¿ya? Este es un mensaje que les quiero transmitir de que no es necesario tratar las bacteriurias asintomáticas, excepto en dos casos muy puntuales. Entonces, ¿qué es la bacteriuria asintomática? Es la presencia de bacterias en orina, pero sin síntomas urinarios. Puede haber un sedimento de orina alterado, puede haber un urocultivo con incluso más de 100.000 unidades formadoras de colonia o menos, pero se considera una colonización comensal, no es una infección, ¿ya? Incluso, y este puede ser un argumento, porque cuesta mucho a las pacientes decirles, no sé, que tiene una bacteria en la orina, pero no le está produciendo infección y por lo tanto no es necesario tratar. Entonces, un argumento puede ser esto que se encontró en este estudio de 673 mujeres, en que se investigó el efecto del tratamiento de la bacteriuria asintomática en mujeres que no estaban embarazadas con ITU recurrente. Hacían ITU recurrente y entre medio encontraron bacteriuria asintomática. Si vemos acá, vemos que el grupo B es el que se le trató, por lo tanto, tenía mucho menos tiempo sin recurrencia en porcentaje que el grupo A, que es el que no se trató. Es decir, tenía más recurrencias que el grupo que no se trató. Entonces, el estudio demostró que el tratamiento de la bacteriuria asintomática aumenta el riesgo de sufrir un episodio posterior de infección urinaria sintomática, en comparación con los pacientes no tratados. También se actualizó la guía de
la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, el 2019, y el artículo que salió después del American Family Physician nos muestra un poco sus conclusiones. Entonces, primero, no se ha encontrado que el tratamiento de la bacteriuria asintomática en personas con diabetes, neutropenia, lesiones de la médula espinal, catéteres urinarios permanentes, etcétera, mejore los resultados clínicos. Además, el tratamiento innecesario a menudo se asocia con consecuencias no deseadas que incluyen, entre otras, una mayor resistencia a los antimicrobianos, infección por Clostridium difficile, por ejemplo, y un mayor costo de la atención médica. Como resultado, estos mismos múltiples programas en los Estados Unidos y alrededor del mundo han implementado protocolos para reducir adecuadamente el tratamiento innecesario de la bacteriuria asintomática. Estos son los Stewardship Programs. Por lo tanto, es importante detectar y tratar adecuadamente la bacteriuria asintomática solo cuando exista evidencia de un beneficio potencial. En la guía de la Asociación Europea de Urología, hablan después de resumir la evidencia, hacen las siguientes recomendaciones. 1. No pesquisar ni tratar la bacteriuria asintomática en las siguientes condiciones. Mujeres sin factores de riesgo, pacientes con diabetes bien compensadas, mujeres posmenopáusicas, pacientes ancianos institucionalizados, pacientes con tracto urinario inferior disfuncional y o reconstituido, pacientes con trasplante renal, pacientes antes de cirugías de artroplastía, pacientes con infecciones urinarias recurrentes, y la fuerza de recomendación es fuerte. Y sí es fuerte la recomendación de pesquisar y tratar la bacteriuria asintomática antes de procedimientos urológicos que vayan a atravesar la mucosa. Por ejemplo, cistoscopía, ureterolitectomía endoscópica retrógrada o las RTU, resección transuretral. Por lo tanto, si nos encontramos con un examen de orina que parece alterado, lo ideal no es necesario pedir un urocultivo pensando que puede ser una ITU sin síntomas en un paciente que es de bajo riesgo, excepto cuando estamos viendo el estudio de hematuria, por ejemplo, en hombres. Otras recomendaciones es no pesquisar ni tratar las bacteriurias asintomáticas en pacientes antes de cirugías cardiovasculares. En cirugías articulares es un poco más controversial, pero en general no. Y otra recomendación sí es pesquisar y tratar la bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas con un tratamiento estándar de corta duración. Si bien es una recomendación débil, en general se hace un examen de orina con urocultivo a las mujeres embarazadas durante el primer trimestre y se trata. Volviendo a nuestro cuadrito de ITU complicada o no complicada, vamos a hablar de las ITU no complicadas, una ITU baja, ¿ya? Sabemos que es muy frecuente, lo más importante es acordarnos que es sintomática y los factores de riesgo más importantes incluyen relaciones sexuales, el uso de permisiva, por ejemplo, en preservativos en diafragma, una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de ITU y antecedentes de ITU durante la infancia. La gran mayoría de las cistitis son causadas por Escherichia coli en más de un 80% al menos, ¿ya? El diagnóstico es clínico, no complicada, puede realizarse con alta probabilidad basándose en una historia centrada en los síntomas del tracto urinario inferior, que ya los conversamos, y esto es importante, la ausencia de flujo vaginal o síntomas más bien como prurito en vez de disuria. A veces en las mujeres mayores los síntomas urinarios no siempre están relacionados con la cistitis, ¿ya? En laboratorio no es necesario pedir urocultivo a pacientes que tienen los síntomas típicos, porque aumenta solamente un poquito la precisión diagnóstica, pero si el diagnóstico no es claro, el análisis con tira reactiva puede aumentar la probabilidad de diagnóstico de cistitis no complicada, si aparecen leucocituria, hematuria y nitritos. Se recomienda realizar un urocultivo en pacientes con síntomas atípicos, así como en aquellos que no responden a la terapia antimicrobiana adecuada. Elementos importantes en la anamnesis: queremos estar seguros que es baja y queremos estar seguros que es no complicada. Entonces, preguntar por episodios previos, preguntar por pielonefritis, ver si las pacientes identifican algún desencadenante. El más importante es la actividad sexual, qué antibióticos recibió previamente, si tuvo una buena evolución, el agente que se identificó,
En mujeres posmenopáusicas, la presencia de incontinencia urinaria, vaginitis atrófica o prolapso, y ver factores de riesgo dirigidos para hito complicada como el antecedente de anomalías anatómicas que causan estancamiento, obstrucción o reflujo, la presencia de ureteroceles, fístulas y urolitiasis, que a veces puede ser un poco difícil hacer la diferencia, y otras lesiones predisponentes como cálculos vesicales, tumores, catéteres permanentes, stent o cuerpos internos. Elementos importantes al examen físico: la presencia de fiebre, puño percusión positiva, a veces al examen abdominal hay dolor suprapúbico, y en ITU baja, con o sin recurrencia, si se empiezan a hacer recurrentes, podemos considerar el examen ginecológico o pelvis por matrona o ginecología, buscando elementos que puedan ser predisponentes para ITU complicadas y recurrentes, como el prolapso, la incontinencia y la vaginitis atrófica. Entonces, recomendaciones de las guías clínicas: diagnosticar la cistitis no complicada en mujeres que no tienen otros factores de riesgo de infecciones urinarias complicadas. Se puede hacer basando en la historia clínica y la ausencia de flujo vaginal como una recomendación fuerte. Utilizar la prueba reactiva de orina para el diagnóstico de la cistitis aguda no complicada es más bien una recomendación débil, pero sí una recomendación fuerte, que se deben realizar urocultivos en las siguientes situaciones: la sospecha de pielonefritis, síntomas que no desaparecen o recurren dentro de las 4 semanas posteriores a la finalización del tratamiento, mujeres que presentan síntomas atípicos y siempre en las mujeres embarazadas. El tratamiento: hay una corriente que sugiere que en mujeres con síntomas leves a moderados se puede considerar la terapia sintomática por un par de días, por ejemplo, analgésicos, hidratación, describen un poco de fitoterapia también, como alternativa al tratamiento antimicrobiano, pero eso hay que acordarlo con cada paciente. Entonces, hemos visto casos de pacientes que sienten el inicio de disuria, empiezan a tomar harta agua, toman analgésico, y esto pasa, ¿ya? Pero en general, y esto puede ser una estrategia que está subutilizada. Se recomienda la terapia antimicrobiana porque el éxito clínico es significativamente más probable en mujeres tratadas con antimicrobianos en comparación con placebo. La elección del tratamiento, ya que vamos a elegir antibióticos, debe guiarse por los siguientes principios: el espectro y los patrones de susceptibilidad de los patógenos, la eficacia para la indicación particular de estudios clínicos, la tolerabilidad y las reacciones adversas, por ejemplo, también antecedentes de mala tolerancia o de alergia, efectos ecológicos adversos, costo y disponibilidad. En las guías europeas sugieren como primera línea en las mujeres no embarazadas la fosfomicina, que viene en 3 gramos, es un sachet, y es una dosis, por lo tanto dura un día, ¿ya? La nitrofurantoína en sus versiones 50 a 100 miligramos 4 veces al día por 5 días, o los monohidratos macrocristales o de liberación prolongada, que son 100 miligramos 2 veces al día por 5 días. También sugieren un antibiótico que aquí no existe y es muy difícil decir, que es el pivmesilinam, pero no tenemos. Alternativas: están las cefalosporinas, por ejemplo, el cefadroxilo, 500 miligramos por 3 días. En general, uno ve que se indican por más días. Y si los patrones locales de resistencia para Escherichia coli es menos del 20%, el trimetoprim y el cotrimoxazol, ojo sí, con las embarazadas en el primer y en el último trimestre. En el caso de la clínica alemana les mostraba, no se podría usar cotrimoxazol sin tener un antibiótico. Aquí les muestro algunos precios. La fosfomicina, que es una dosis, en general en farmacias de cadena, el precio es entre 25 y 26 mil pesos. El cefadroxilo, están los bioequivalentes, que cuestan 2.000 pesos, pero vienen 8 cápsulas. Así que estaríamos justo. Y el Adrocef, que vienen 14 cápsulas. El Septrin, que es el cotrimoxazol, y la macrodantina, pero este es el formato que viene en 40 cápsulas, así que este dura para varios tratamientos. Si se fijan en las recomendaciones, no estaba el ciprofloxacino, y esto es porque no se sugiere ni de primera ni de segunda línea, y ojalá en cistitis no complicadas usarlo lo menos posible. Porque desde 2016 la FDA
la Comisión Europea desde el 2019 y el mismo año el Instituto de Salud Pública emitió un comunicado sobre el uso de la fluoroquinolona en que implementó condiciones regulatorias estrictas con respecto al uso de fluoroquinolonas debido a sus efectos secundarios incapacitantes y potencialmente duraderos. En la cistitis no complicada y también en el caso de sinusitis y bronquitis, todos hemos visto moxifloxacino, levofloxacino para sinusitis y bronquitis. Solo se debe usar una fluoroquinolona cuando se considere inapropiado el uso de otros agentes antibacterianos comúnmente recomendados. Algunos efectos adversos está la tendinopatía y la ruptura de tendones, por ejemplo el de Aquiles, artralgia, edema articular, dolor en extremidades, alteraciones de la marcha, neuropatías asociadas con parestesia, depresión, fatiga, deterioro cognitivo, trastornos del sueño y problemas de la audición, visión, gusto y olfato. Hay una asociación con aneurisma aórtico y disección aórtica. Y sobre todo la recomendación es no usar en pacientes que están recibiendo además corticoides porque aumenta el riesgo de rotura del tendón. Y ojo también al aumento del riesgo en pacientes con trasplante de órganos sólidos, adultos mayores y de deterioro funcional de la función renal. Pareciera que es algo que no pasa, pero yo les puedo contar que a mí me pasó. Hace unos 8 años me llama una tía que siempre tiene infecciones urinarias, diciéndome que estaba de vacaciones lejos de la farmacia y que estaba con síntomas urinarios y que si podía tomar ciprofloxacino que le habían dejado a alguien más. Yo dije, bueno, me encanta, pero bueno, a los 2 días me dice, no puedo caminar. Hizo una tendinopatía del tendón de Aquiles bilateral y estuvo aproximadamente 6 meses en kine, estuvo en silla de ruedas inicialmente, después con muletas y fue terrible. Así que parte de lo que les quiero transmitir es que es un efecto adverso muy grave para una infección que no es que existen alternativas. La cistitis no complicada, entonces, para hacer seguimiento, típico que uno sabía eso de tratarlo con antibióticos y después un urocultivo de control. En general, en los pacientes que responden bien al tratamiento y ya están asintomáticos, no están indicados. En mujeres que los síntomas no se resuelven al final del tratamiento o aquellas que se resuelven pero recurren en 2 semanas, antes de iniciar un nuevo tratamiento hay que hacer un urocultivo y un antibiograma. Y para el tratamiento siguiente hay que suponer que el organismo infectante no es susceptible a la gente que se usó originalmente, y eso se define como persistencia recaída, y ojalá usar un esquema un poco más largo de duración utilizando otro antibiótico. Eso sí, el 95% de las ITUs recurrentes se deben a reinfección y solo un 5% a recaída. Y estas últimas puede ser necesario estudiar si se asocia a otras causas diferentes de resistencia antimicrobiana. Entonces, y volviendo a las ITUs recurrentes, tuvimos nuestro episodio, lo tratamos. Pero si esto recurre nuevamente más de 3 veces, 3 o más veces en un año, o 2 o más veces en los últimos 6 meses, estamos hablando de una ITU recurrente. ¿Ya? Los factores de riesgo para las ITUs recurrentes en las mujeres jóvenes y premenopáusicas es las relaciones sexuales, el uso de espermicida, una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de ITU y la historia de ITU durante la infancia. En las mujeres posmenopáusicas es la historia de ITU antes de la menopausia, incontinencia urinaria, vaginitis atrófica por déficit de estrógeno, cistocele, aumento del volumen de orina posmiccional, cateterismo urinario y estado funcional deteriorado en mujeres adultas mayores institucionalizadas. ¿Ya? Las ITU recurrentes impactan bien negativamente la calidad de vida de los pacientes y yo he visto pacientes en que tienen terror de tener actividad sexual por la ITU que piensan que va a venir. ¿Ya? Y entonces disminuyen la calidad de las relaciones sociales y sexuales, la autoestima y la capacidad de trabajar. Aunque las ITU recurrentes incluyen tanto las infecciones urinarias bajas como la cistitis y las infecciones urinarias altas, en general el pielonefritis repetida se debe considerar que hay que estudiarlo más profundamente y puede tener una etiología complicada. El diagnóstico inicial de las ITU debe confirmarse siempre con urocultivo
para tener esas 2 o 3 confirmadas con un urocultivo positivo asociado a síntomas. No se recomienda de forma rutinaria un estudio extenso, por ejemplo, que incluya cistoscopías, imágenes, etcétera, porque el rendimiento diagnóstico es bajo. Pero en casos atípicos, por ejemplo, si se sospecha cálculos, obstrucción del flujo de salida, cistitis intersticial o cáncer, hay que estudiarlos con una imagen, idealmente un urotac, y después, si no encontramos nada que nos explique la sintomatología, idealmente derivar a urología para hacer una cistoscopía u otros estudios. Entonces, si pensamos en un algoritmo, tener esta historia previa de 2 o más en 6 meses o 3 o más en un año hace que tengamos que evaluarla y vamos a considerar si hay factores de ITU complicada, si es que hay derivar, si es que y considerar un estudio adicional. Durante la evaluación, confirmar el diagnóstico de ITU previa, evaluar los factores de riesgo, hacer el examen pélvico, urocultivo y orina completa. Y si no hay factores de ITU complicada, estamos hablando de una ITU recurrente, no complicada, y la idea es el manejo enfocado a la prevención de nuevos episodios. La lógica nos habla de que los 3 principales factores de riesgo de infección del tracto urinario en mujeres sanas son las relaciones sexuales y la pérdida de efecto protector de los lactobacilos de la vagina y la zona periuretral debido a la menopausia o el uso de irritantes o espermicidas, y la pérdida menopáusica de los estrógenos y el efecto en la vagina y en las estructuras periuretrales. Entonces, nuestra pregunta para ver las intervenciones es: en mujeres con ITU recurrente, ¿qué intervenciones reducen la tasa de recurrencia? Y ahí tenemos 3 distintas áreas. Están las medidas generales, está la profilaxis no antibiótica y la profilaxis antibiótica. En las medidas generales, es verdad que existen muchos mitos asociados a tener infecciones urinarias. Pasar frío, quedarse con el traje de baño mojado, hacer pipí en baños sucios, etc. En mi época, cuando yo era chica, la creencia era que había que usar calzones de lana rojo para prevenir las infecciones urinarias. Yo solo me acuerdo que picaba y no era nada cómodo. Y es muy importante entonces evaluar las creencias de los pacientes. De las medidas generales estudiadas, hay evidencia limitada sobre el efecto en prevenir o promover infecciones urinarias, el consumo insuficiente de líquidos, el retraso en la micción habitual y poscoital, la limpieza de adelante hacia atrás después de defecar, el uso de duchas vaginales o el uso de ropa interior oclusiva. En general también se habla del uso de protectores diarios y en el uso de ropa interior oclusiva también podemos considerar las fajas que están de moda, que son como con short. Por lo tanto, en general son súper apretadas, difíciles de poner y las personas tratan de ir al baño lo menos posible y también consumen lo menos posible líquido. Pero en el consumo de líquido hay un pequeño estudio de muy buena calidad con 140 personas que encontró que la ingesta adicional de líquidos de más o menos 1,5 litros por día en mujeres premenopáusicas con ITU recurrente que de base bebían poco volumen reducía el número de episodios de cistitis y el uso de antibiótico durante un periodo de un año. Entonces disminuían la recurrencia en vez de 1,7 versus 3,2 episodios de ITU en un año, con una diferencia estadísticamente significativa, y un aumento del intervalo entre ITU de 143 días versus 84,4 días, también estadísticamente significativa. Para alguien que tiene muchas infecciones urinarias, va a sacar de 3,2 a 1,7, es bien importante, con una medida que es de bajo costo y de casi sin efectos adversos. Y en general, aunque hay poca evidencia, todas las guías recomiendan aconsejar sobre las medidas generales porque de bajo costo podría evitar el uso de antibióticos y tiene escasos efectos adversos, excepto la dificultad del cambio conductual. Y estas medidas generales son: tomar al menos 1,5 litros de agua, no aguantarse, orinar después de tener relaciones sexuales, limpiarse siempre de adelante hacia atrás, no usar duchas vaginales, evitar el uso de jabones porque alteran la microbiota vaginal y periuretral, considerar el cambio de método anticonceptivo si se usa diafragma o preservativos con espermicida y evitar el uso de ropa interior sintética y oclusiva.
Dentro de la profilaxis no antibiótica hay varias alternativas. Están los estrógenos locales, los probióticos, el cranberry, la D-manosa, que es un producto que está presente también en el cranberry. La lógica es que disminuyen la adherencia de la Escherichia coli al urotelio. Han salido inmunoprofilaxis con el Uroimmune y el Urovaxón, la instilación endovesical de ácido hialurónico y condroitin sulfato y el hipurato de metenamina, que es un bacteriostático. La inmunoprofilaxis y la metenamina no está disponible en Chile y la instilación endovesical con ácido hialurónico en general se hace en lugares de procedimiento indicado por urología. Entonces vamos a hablar sobre todo principalmente de los 4 primeros. Las recomendaciones después del análisis de la evidencia, lo más importante es usar estrógeno vaginal en mujeres posmenopáusicas para prevenir las infecciones urinarias recurrentes. Los estrógenos orales no están indicados para la prevención de ITU recurrente, es una recomendación fuerte en contra por los efectos adversos. Y si bien la recomendación de la inmunoprofilaxis en todos los grupos etarios y el hipurato de metenamina, en general los infectólogos no están muy convencidos, los urólogos tampoco, y los resultados han sido dispar y lamentablemente no está disponible en Chile. Los estrógenos vaginales, aquí hay 3 muestras, 2 que son con 0,1% de estriol y una con 0,05% de gel vaginal, y se aplican una vez al día por 2 semanas y luego 2 veces a la semana. No se sabe muy bien a largo plazo el efecto sobre el endometrio, por lo tanto es muy importante aconsejar a las pacientes de que si presentan sangrado vaginal, consulten. Y la evidencia sobre los probióticos, sobre el cranberry, sobre la D-manosa, en general es controversial, es incierta, los estudios tienen resultados dispares, no se conoce muy bien la dosis, la cepa, y los productos en general tienen distintas concentraciones. Entonces, si bien se recomiendan porque no tienen muchos efectos adversos, excepto el azúcar en los productos con cranberry y D-manosa, la recomendación de usarlos es débil, ¿ya? Y en términos de antibióticos, existen 3 estrategias. Está la continua, o sea, usar antibióticos todos los días. Está la postcoital, que como se indica es después de actividad sexual, y el autotratamiento. En general, la diferencia entre la continua y la postcoital no tiene mucha diferencia en los resultados para prevenir nuevas ITU, y en general se prefiere usar el postcoital cuando hay un gatillantes identificado. Hay 4 meta-análisis y múltiples revisiones sistemáticas, y todas concluyen que el mejor tratamiento comparado con placebo o no tratamiento es la profilaxia antibiótica para la prevención de ITU recurrente. En general, los estudios muestran una duración de 3 a 12 meses, no hay consenso en la duración óptima. En general, hay recurrencia al suspender las profilaxias antibióticas, y entre las distintas estrategias de antibióticos no hay mucha diferencia. Los esquemas para la continua se recomienda nitrofurantoína 50 a 100 miligramos o la menor dosis posible, un comprimido al día, y la fosfomicina 3 gramos cada 10 días. Y la postcoital, la nitrofurantoína 50 a 100 miligramos frente al episodio. Probablemente es más costo efectiva la nitrofurantoína. Es muy importante, antes de plantear a los pacientes una alternativa u otra, poder hablar y explicarles de una manera que puedan entender qué significa esto de la profilaxis, cuál es la efectividad y que existe la posibilidad de que no resulte. Entonces, esta es un decision aid que se llama, que es para ayudar a la toma de decisiones compartidas, y son diagramas que explican un poco los números. Entonces, se las recomiendo mucho porque después tiene una comparación de para qué sirve, qué son los efectos adversos, cuán efectivos son, para que uno pueda acordar con los pacientes qué sería la mejor intervención de acuerdo a lo que ellas prefieran. Y entonces,
de las ITU, en las ITU recurrentes, mujeres premenopáusicas. De 100 mujeres que tienen ITU recurrente y usan antibióticos, en los próximos 6 a 12 meses uno esperaría en promedio que 40 no tengan una nueva ITU, pero que no la tendrían de todas maneras. Que 50 de estas 100 mujeres van a prevenir una infección urinaria porque están usando antibióticos y 10 mujeres van a tener una ITU aunque usen antibióticos. En el caso de las mujeres posmenopáusicas, ojalá se partiera por el estrógeno vaginal, pero si hay que elegir entre las dos, podemos comparar acá que en el caso del estrógeno vaginal, 45 mujeres evitarían tener una nueva ITU y 15 mujeres tendrían una ITU de todas maneras. Versus el antibiótico, 50 mujeres evitarían una ITU porque están usando antibióticos y 10 mujeres, que es un poquito menos, van a tener una ITU aunque usen antibióticos. Y la última estrategia es el autotratamiento en pacientes que tienen buena herencia, buen autoconocimiento, entienden las indicaciones, están bien empoderados. Se puede considerar que ellos pueden hacer un autodiagnóstico y hacer un tratamiento con un régimen corto igual a una ITU que revisamos al principio. Y idealmente es control cada 6 años o SOS. Esta es una también de NICE, es un algoritmo que para prevenir las infecciones urinarias en personas con ITU recurrentes, primero medidas generales como autocuidado e higiene en mujeres no embarazadas que son posmenopáusicas, considerar el estrógeno vaginal si no hay mejoría o no son premenopáusicas, evaluar antibióticos de una dosis postcoital y si no hay trigger identificable, considerar antibióticos diarios. Aquí habla de la educación que tiene que venir al respecto y el seguimiento. Entonces, un algoritmo propuesto, que es el que me compartió la doctora Patricia Lagos, es en profilaxis de ITU recurrente no complicada, primero educación de medidas generales, como aumento del consumo de agua, medidas de higiene, micción postcoital, evitar los espermicidas, conversar con la paciente y llegar a un consenso si es que aún no hay mejoría de profilaxis no antibiótica, profilaxis antibiótica. Dentro de la profilaxis antibiótica, el cranberry y el estrógeno vaginal en mujeres posmenopáusicas, y en la profilaxis antibiótica, el autotratamiento si cumple las condiciones, si no hay un gatillante identificable continuo y con un gatillante intermitente o postcoital. Ahí están las dosis de los antibióticos que conversamos antes. Idealmente un control a los 6 meses para evaluar el éxito, recordar medidas no farmacológicas, discutir la suspensión de tratamiento y, en todos los casos, control anual o en caso de episodio agudo. Algunos mensajes finales. Las ITU recurrentes son frecuentes y afectan la calidad de vida de las mujeres. No tratar las bacteriurias asintomáticas excepto en embarazadas y antes de procedimientos urológicos que involucren la mucosa. Evitar el uso de quinolonas y fluoroquinolones para ITU no complicadas. Baja. No es necesario el urocultivo de control si hay buena respuesta clínica. Hacer un buen diagnóstico clínico de ITU recurrente y factores de riesgo y tratar de evitar exámenes innecesarios porque no tienen mejor rendimiento. Considerar examen pélvico por matrona y ginecólogo con las ITU recurrentes. Intentar medidas generales y profilaxis no antibiótica antes de profilaxis antibiótica. Y es fundamental la educación de las pacientes y la toma de decisiones compartidas. Y se puede usar instrumentos de apoyo como el que les mostré de NICE. Muchas gracias.